Ay, ¿dónde está Esa eso? fue la. Sí. ¿Dónde borraste? Papá, entonces, cuarto método, vamos a hablar del método de investigación-acción. ¿Listo? ¿De investigación qué? Investigación-acción. Acción. Acción. Entonces, ¿qué sucede? Hasta el momento, entonces, recuerdan que la vez pasada, en la clase anterior, habíamos hablado que existían como tres corrientes de la investigación clasificados por habermas. ¿Cuáles eran esos tres? Ay, Analítico, No, hermenéutico, no. social. O sea, tiene la mitad de la respuesta, Ok. pero va por ahí. No, O sea, hacen esos mismos apuntes, pero nombres completos. empírico analítico, Empírico analítico. ciencias naturales, No. ¿no? histórico, Histórico hermenéutico. Hermenéutico. Y crítico social. Y crítico social. Entonces, nos ¿qué ganamos sucede? la fichita. El empírico. Perdona, pero ese era como- Ahora sí. Ya estamos, pero ¿Ah? mándame la frase una vez. Eso es fresquito. Histórico hermenéutico y crítico social. Con gusto. Pero esos apuntes ya están. Sí, pero pues la copia para la importancia. Entonces, cuando hablamos de lo empírico analítico, entonces decíamos que era para ciencias naturales, que era exacto, que era preciso y que era cuantitativo. Entonces, todos los cuantitativos que vimos en la clase anterior, todos entran dentro de empírico analítico. ¿Listo? Dentro de lo histórico hermenéutico había un propósito claro. ¿Cuál era? ¿Cuál era el propósito de lo histórico hermenéutico? Era pues de las ciencias sociales, Sí, era cualitativo, sí. Interpretación, comprensión. La interpretación y la comprensión de las cosas. Los tres que hemos visto hasta el momento hoy, que son cualitativos, los tres tienen el mismo propósito de interpretar y comprender. Entonces, los tres que hemos visto, tanto hermenéutico como fenomenológico como etnográfico, todos han sido histórico-hermenéuticos. ¿Listo? Quiere decir que nos queda pendiente solamente ver el crítico social. ¿Cuál es el propósito del crítico social? La transformación y el cambio. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de investigación-acción. Investigación-acción, entonces es de cierta manera en este momento como Investigación. lo podríamos decir como lo más vanguardista, conceptualmente hablando, que hay en investigación. ¿Por qué? Porque entonces acá Es una investigación. es un método de investigación, investigación-acción. ¿Listo? Investigación y acción. Entonces, hasta el momento, todas las investigaciones que nosotros hemos visto, tanto las empírico-analíticas, que son las cuantitativas, como las histórico-hermenéuticas, que son las tres cualitativas de hoy, todas han tenido un propósito específico, y es expandir el conocimiento, es decir, saber más de lo que ya sabemos, ¿listo? Saber por qué, entender, comprender y desarrollar como un nuevo conocimiento alrededor de X o Y tema, ¿listo? Sin embargo, cuando nosotros pasamos y hablamos de investigación-acción, aparece otro concepto fundamental que es la solución de problemas, ¿listo? Porque si bien nosotros en todas las investigaciones hasta el momento tenemos una cosa que es la pregunta-problema, en realidad nosotros no esperamos resolver ese problema. Nosotros esperamos dar información y dar bases teóricas o conceptuales de cómo podría yo resolver ese problema. Pero en realidad el propósito de la investigación nunca es resolver un problema. Damos los fundamentos, pero no necesariamente solucionamos problemas. ¿Listo? La investigación-acción para nos dice, venga, no, venga. Usted tiene que
expandir el conocimiento, pero también tiene que solucionar problemas, porque si usted como investigador no está resolviendo problemas, su tarea está corta, porque nada ganamos como sociedad con saber y saber y saber si seguimos teniendo los mismos problemas. Ejemplo de Lidia Layar. Nada ganamos nosotros con saber de la tuberculosis y que los factores de riesgo de la tuberculosis y que los factores asociados al fracaso del tratamiento de la tuberculosis y que entonces cómo tener una tuberculosis y que qué pasa con la tuberculosis y la tuberculosis y la tuberculosis si desde hace 1000 años tenemos tuberculosis y todavía no seguimos muriendo de tuberculosis. O sea, no ganamos nada desde la investigación. Entonces nos dice usted tiene que pensar en solucionar esos problemas, pero solucionar esos problemas desde una perspectiva clara. Y es el aumento de la competencia de los participantes. ¿Listo? Entonces aquí lo que hacemos es un ejercicio de fortalecimiento de las competencias de la comunidad. Entonces aquí no es solamente el sujeto pasivo de investigación en el cual yo voy a investigar y que simplemente va a venir y me va a responder unas preguntas. Aquí es, venga, si usted tiene un problema de tuberculosis y yo estoy expandiendo mi conocimiento de la tuberculosis, yo necesito que usted como comunidad se empodere en esto, porque en esencia es su problema como comunidad, no es mi problema como investigador. Entonces yo necesito que ustedes de verdad, como participantes de esta investigación, hagan algo al respecto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué necesitan que yo les dé para que ustedes solucionen ese problema? Y comenzamos a funcionar en un ciclo en el cual yo parto de un principio que es expandir el conocimiento, obviamente es investigación. Paso a un tema de solucione problemas. Para la solución de esos problemas trabaje con su comunidad, pero a la vez, en la medida que yo soluciono este problema, voy y expando conocimiento y vuelvo y busco otro problema y voy ciclando. ¿Por qué? Porque una de las grandes críticas que nosotros tenemos en la investigación, y es una cosa que ustedes van a escuchar hablar mucho, y de pronto personas que van a trabajar con cierto tipo de comunidades, hay comunidades que ya dicen, venga, ya no más. O sea, estamos cansados que cada año vengan a hacer las mismas preguntas. Sí pasa. Claro, las personas que trabajan mucho con comunidad, esa es la queja. Por ejemplo, en los hospitales, sí, a cada rato es que revisan historias para investigación de una cosa, que revisan historias para investigación de otra cosa, y que no sé qué. Algo cotidiano, las muestras de agua rurales que siempre salen no aptas para el consumo humano. Entonces uno va a tomar agua central antes de ir. Llevamos 10 años diciendo que esa agua no se ha tomado. Sí. Y entonces, claro, entonces la idea, y este ciclo lo que representa es que la idea es que cada vez que yo cicle, encuentro un problema diferente. O sea, no que yo siga investigando cuáles son los factores de riesgo asociados a el fracaso en el tratamiento de tuberculosis. Próximo año. ¿Cuáles son? Entonces ya no en el 2025, sino en el 2026 los factores de riesgo asociados a, y en el 2027, en el 2028, porque cuando ustedes comiencen a buscar los antecedentes para sus investigaciones, ustedes se van a dar cuenta que básicamente una de las cosas que hacemos mucho, y esto sí es un pecado muchísimo en universidades, es que hacemos el mismo proyecto en otra comunidad, o el mismo proyecto en otro año diferente. Pero entonces en realidad no avanzamos, tenemos los mismos problemas y no sé qué, y nos vamos a dar cuenta que hay problemas que ya están muy redundantes. ¿Listo? Entonces la idea, lo que nos plantea investigación, acciones, venga, no. Ya, no más investigación por investigación, no más conocimiento por conocimiento. Aquí lo que hay que hacer es solucionar problemas. En la medida que yo soluciono problemas, debo mejorar la competencia de la comunidad para que esto de verdad se construya. Porque también pasa mucho que entonces las comunidades vienen a hacer una investigación y yo me quedo esperando que sea el otro el que me solucione el problema. Tampoco porque el investigador no es el del problema. El investigador va, plantea un escenario, no sé qué, pero el problema de quién es, de la comunidad o del investigador. De la comunidad. Entonces es la comunidad la que tiene que hacer, pero ¿quién le tiene que dar esas competencias? El investigador. Entonces comienza en un proceso de interacción entre el investigador y la comunidad, siempre pensando en desarrollo y emancipación. ¿Listo? Ya hemos hablado de emancipación, ¿se acuerdan? Sí, ¿Qué es la emancipación? La separación con autosuficiencia. La separación de mi autoridad, pero con autosuficiencia.
Y el desarrollo implica yo crecer. ¿Listo? Estoy mejorando mis condiciones de vida, estoy mejorando mi calidad de vida, estoy mejorando mi calidad del agua, etc. O sea, como yo lo quiero ver, el desarrollo, desde la investigación acción me dice, el desarrollo son los desarrollos y viene acompañado de emancipación. Es decir, no solamente es que yo a la comunidad le masticadito todo. Venga, comunidad, usted también qué va a hacer para trabajar en esta dualidad entre el desarrollo y la emancipación. ¿Listo? ¿Cómo lo pensamos entonces? Viene una primera situación básica que todos los procesos investigativos igual tenemos que tener, que es análisis y diagnóstico de la situación problemática. Que en esencia, cuando ustedes comienzan sus proyectos de investigación, es lo mismo. De lo primero que ustedes van a hacer es planteamiento del problema. Entonces vienen y me dicen, venga, esto porque es un problema, esto porque es malo, esto que impacta, esto es negativo, ¿por qué? ¿Listo? Siempre lo primero que hacemos es, igual que en un ejercicio clínico, para yo poder resolver una enfermedad, pero lo primero que tengo que saber es qué tiene, qué diagnóstico tiene, y pues con todas las herramientas diagnósticas que uno puede llegar a tener. Después viene y me habla de la conceptualización de la información. Y entiéndase la diferencia cuando el primer día yo les decía que una cosa era la definición y otra cosa era la conceptualización. ¿No? Aquí más que yo decir que voy a analizar información, pues porque analizar la información es el ejercicio que hemos hecho 28 millones de veces acá en clase de cuántos años y en promedio cuántos años tenemos. Eso es análisis de información. Conceptualización de la información es yo cómo voy a entender. Si yo digo que tengo un promedio de 28 años, eso no cuenta. Eso es bien, eso es mal, eso me sirve, eso no me sirve, eso porque es importante. ¿Listo? Entonces, diagnóstico, conceptualización. ¿Listo? Trasciende el ejercicio de poner 28 millones de tablas. A mí es para qué me sirve. ¿Listo? Y pongo un poquito, creo que ya les pongo un ejemplo de esta investigación que se estaba haciendo en infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, claro, ellos ponían 28 millones de estadísticas y la tabla y la prueba estadística del uno y del otro y de no sé qué recomendación. El hospital tiene que establecer estrategias para disminuir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, yo les decía, sí. ¿Cuáles? Pues porque si el hospital supiera qué hacer, Ya lo hubiera hecho. Entonces yo lo que necesito es que ustedes conceptualicen sobre esa información, pues para que le digan al hospital, que en este caso sería la comunidad, qué tiene que hacer. Es porque si no perdieron tiempo, expandieron conocimiento, pero no están solucionando ningún problema. Formulación de estrategias de solución, claro, después de que yo analizo, comprendo y conceptualizo alrededor de la información que estoy recopilando, entonces ahora sí viene la pregunta, venga, entonces ¿qué hay que hacer? Y acá es donde se vuelve investigación acción. ¿Listo? Hasta acá es una buena investigación. O sea, si ustedes conceptualizan, uno dice es una muy buena investigación, porque no todas las investigaciones conceptualizan, que es un poco lo que vamos a comenzar a entender mañana con los ejercicios que vamos a hacer. De hecho, puedo tener muy buenos resultados, pero muy pobre conceptualización. ¿Listo? Y acá es entonces cuando decimos listo, entonces ¿qué va a hacer al respecto? Para terminar en que, obviamente, ejecute y evalúe esas estrategias. Entonces yo voy a decir, no, es que yo pienso que para mejorar la situación de la potabilidad del agua, lo que debo hacer es esto, esto y otro. Listo, hágalo. Y después de que lo haga, venga y evalúe a ver si sí o si no. ¿Para qué? Otra vez, entonces vuelva, haga mi análisis, solucione el problema, entonces uno dice, mejoró, perfecto, entonces ¿qué otro problema encontré? Porque eso funciona como en la vida. A medida que usted soluciona una cosa, pues me parece ¿listo? Pero la idea es que cuando volvamos acá, no encuentre el mismo problema. Porque si encuentro el mismo problema es porque esto falló, porque esto falló, porque esto falló. ¿Listo? Entonces, la idea es siempre, en este ciclo de investigación-acción, que yo siempre encuentre problemas diferentes. Porque en la medida que yo comienzo a encontrar el mismo problema, ahí es donde se dice la investigación per se no funciona, que es la gran crítica que tenemos en salud. Que nosotros en salud hacemos muchísimas investigaciones, pero cuando uno va y mira son los mismos problemas año tras año tras año tras año.
Entonces uno dice, los métodos clásicos no están funcionando. Entonces aparece una opción, una propuesta que es investigación-acción. Mismo ejemplo, tenemos la violencia de género. Entendemos que esta violencia de género tiene una víctima, que tiene un victimario, que ocurre una violencia. Esta violencia ocurre en un contexto social de representaciones sociales, pero aquí el propósito como el investigador no es que la violencia de género solo desde el observar, sino desde el hacer. ¿Listo? Y yo lo que tengo que hacer en este punto es yo cómo actúo, y cómo interactúo y cómo interacciono con esta comunidad. ¿Listo? Entonces me voy a inventar una cosa. Perfecto. Yo tengo una pregunta sobre la anterior. En esta parte, digamos que siguiendo con el ejemplo que tú das ahorita de que sí se habían enojado con unos resultados, pero no la solución a esos resultados. O sea, Ajá. al final, arrojar los resultados sería la conceptualización de la información. No. Arrojar los resultados es una partecita superficial de la conceptualización. Analizar y entender esos resultados son la conceptualización. Okay, o sea, entenderlos. Y siguiendo con ese mismo ejemplo, la formulación de estrategia ya sería lo que a ellos les faltó, que es como... Ajá. Okay, y la ejecución y evaluación. Entonces voy a seguir con el mismo ejemplo. Análisis y situación problema. Entonces, claro, en este momento cada vez hay más personas que están siendo sometidas a la ventilación mecánica, porque cada vez tenemos más herramientas de ventilación mecánica, entonces cada vez más personas se someten a la ventilación mecánica. En la medida que yo cada vez someto a más personas a la ventilación mecánica, pues obviamente aparecen más infecciones y más neumonías asociadas a la ventilación. ¿Listo? Entonces, conceptualización. Claro, se encontró que, por ejemplo, personas que tienen antecedentes de COVID, en factor de riesgo, se había pensado que la obesidad, pero la obesidad no sé qué tal cosa, y se encontró, por ejemplo, que el principal microorganismo era el clorozocono. Listo, eso es la conceptualización. Dentro de las propuestas, porque ustedes llegan hasta recomendaciones, ustedes plantean una serie de recomendaciones, entonces ellos decían recomendación, la primera. Tomar acciones. Entonces al final, por ejemplo, uno dice, por ejemplo, yo les decía, ustedes con este tema de que los pacientes que tienen EPOC, que los que tienen EPOC tienen especialmente tal microorganismo, entonces ustedes digan, se recomienda a la clínica revisar su guía de manejo o sus prácticas en cuanto a la indicación de la formulación de antibióticos para garantizar que si un paciente tiene POC, su primera línea sea tal, si no tiene POC, su primera línea debe ser tal otro, porque esa es una de las diferencias grandes. Eso es una recomendación mucho más estructurada. O el tema de las decolonizaciones, Exacto. los tamizajes. Exacto, entonces como unas cosas que según lo que tenían acá, uno diga, venga, de verdad me va a servir para esto. ¿Cuál sería el paso que debería hacerse después? La clínica ejecuta, hace las medidas que tiene que tomar, no sé qué, y que en algún momento otro grupo de nosotros mismos vuelva y diga, voy a hacer entre comillas la misma investigación. Si los resultados fueron los mismos, uno dice fracasamos. Si los resultados son listos, ya no tengo esos casos y ya el factor de riesgo no es el EPOC, sino que el factor de riesgo es cualquier otra cosa. Entonces yo digo, bueno, funcionó, porque el problema no es el mismo. Tengo otro problema, claro, porque tampoco podemos esperar que se van a solucionar todos los problemas, pero al menos que el problema cambie. Entonces ya decimos, por ejemplo, no sé, el problema no está siendo las infecciones asociadas a la ventilación mecánica, sino las fallas por extubación. Pero eso no es como un poquito, se mezcla un poquito con los descriptivos, ¿o no? No, porque aquí el concepto, no, porque el descriptivo, por más que sea descriptivo, o sea, porque yo lo que estaría haciendo acá es como coger un descriptivo, mezclarlo con otro descriptivo, o sea, en un proceso continuo, que lo hace cualitativo el empoderamiento de la comunidad, en este caso de la clínica. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos víctima-victimario, hermenéutica, fenomenología, contexto, etnografía, y lo que voy a hacer como investigador es hacerme la pregunta de qué es la violencia
pero no solo desde la observación. ¿Ya me preguntan? Pregunten, No, ya. Que ella preguntaba que hacía cualitativo este tipo de... el empoderamiento social. ¿Listo? El hecho de que yo vincule a la comunidad, así sea un observacional, un ecológico, un experimental, el hecho de que yo le dé ese poder a la comunidad lo hace cualitativo, tiene ciencia social. Puede ser Todos son cualitativos. Sí. Pero Sí, porque en este caso la comunidad es una gente y otra comunidad. ¿Listo? Mis actores comunitarios son el internista, el intensivista, la enfermera, etc. Listo. Entonces yo lo que hago acá es preguntarme desde cómo se ve, pero también desde cómo funciona frente a cierta acción. Y acá el propósito grande es la dialéctica, pero no entre teorías como era ahorita la hermenéutica, sino la dialéctica entre lo teórico y lo empírico. ¿Listo? Es decir, cómo funciona la teoría y la vida real, y cómo las interaccionan en una sola. Porque acá es donde la investigación deja de ser meramente teórica. Porque entonces uno dice, es que en teoría tal cosa, sí, en teoría. Y en la vida real, ¿qué pasa? Entonces es un poco esa aproximación y esa conjunción entre lo teórico y lo práctico. ¿Listo? Ese tipo de investigación también lleva artículos rigurosos. También ya que El artículo riguroso. así que el O artículo. sea, la estructura, o sea, Sí, todo. igual. Introducción, materiales, métodos, resultados, discusión, conclusiones. O sea, en ese sentido, todos sí son exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros hablamos de investigación-acción, como les decía, de cierta manera es uno de los métodos que es más moderno, entre comillas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el que menos desarrollo tiene. Porque hacer investigación-acción no es tan fácil. Esta sí es súper compleja. No solo por la aproximación que se tiene que tener con la comunidad, sino porque obviamente yo hacer investigación-acción es salirme del papel tradicional del investigador, de yo observo e interactúo. Porque es que incluso no experimentar, donde yo manipulo variables, el susto del investigador es que yo no conserve como la realidad como es, porque yo la estaría cambiando a mi intención. Y aquí sí la quiero transformar, porque es que ahí es donde es complejo el proceso del investigador, porque el investigador siempre busca, tanto en lo cuántico como en lo cual, que yo pueda observar la realidad como es. Aquí mi intención no es observar la realidad como es, aquí mi objetivo es transformar esta realidad. Entonces ahí es donde hay mucho conflicto como teórico, epistemológico y emocional de la investigación, porque siempre transformar. Yo cambio a lo que yo espero que pase. Entonces, aquí en la subjetividad trasciende la manipulación. Entonces, claro, es complejo, es difícil, es discutido, es duro. ¿Listo? Y existen en general, a nivel mundial, dos opciones. IAP, orgullosamente colombiana, e IAD, una postura alemana. La IAP, investigación, acción, participación. Nótese que como una postura latinoamericana es participativa, es decir, la comunidad acá tiene un peso gigante en donde prácticamente la comunidad es la que actúa como investigador y el investigador solamente es la herramienta para que todo quede metodológicamente bien correcto y bien escrito, como decía Rita Jolie, mientras que en la IAD lo que hago es investigación-acción para la toma de decisiones. Y pilas con esto, porque eso se va a conectar, porque así lo diseñé, se va a conectar como anillo al dedo cuando en salud pública hablemos de modelos de políticas públicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la IAP, como el fuerte es la comunidad, entonces aquí la comunidad va en un modelo, lo vamos a ver cuando tengan salud pública, tomen apuntes para que nos acordemos. La IAP es bottom top, es decir, arranca desde abajo y va hacia arriba. El empoderamiento arranca en la comunidad la que dice, venga señores universidades que necesitan investigar en esto, porque no sabemos qué hacer y tenemos este problema. Mientras que la IAD es investigación-acción para la toma de decisiones, es top-down, es decir, arranco arriba y me voy hacia abajo. Entonces aquí es lo que siempre hacemos, yo, investigador, iluminado por el cielo, por la ciencia,
Entonces voy a decir, es en que esa comunidad lo que necesita es una investigación de tuberculosis y factores de riesgo para el fracaso en el tratamiento de la tuberculosis. Yo soy el que dice eso. Entonces yo lo que hago es que tomo decisiones basadas en un proceso de diario. ¿Listo? Modelo colombiano. ¿Quién hizo el modelo colombiano? No estoy seguro, creo que fue Universidad de Antioquia. En donde es, perdón, si lo dije mal, era bottom, up. Como de abajo hacia arriba, up. Y el otro es top down, de arriba y de abajo. ¿Listo? Bottom de botón. No, bottom de abajo, up. Como del fondo. No, porque el modelo todavía sigue escrito en inglés y como las clases salud públicas en inglés, entonces para que encontramos bottom up y top down. Entonces, listo. Y seguimos, entonces, aquí acaban los modelos. ¿Listo? Estos son los diseños que yo puedo tener en cualitativo. Como les decía, existen otros, pero estos son como los que, entre comillas, son básicos y son fáciles de, como de entender en un ejercicio rápido. ¿Estos son modelos de qué, profe? Diseños de investigación cuantitativa. Estos dos Cualitativo. de investigación-acción. Por eso, investigación-acción, participación, investigación-acción para la toma de decisiones. Pero esos son modelos que Modelos investigativos. Dentro de- o sea, como 4.1 y 4.2. Es decir, dentro del cuarto grupo, que son investigación-acción, está subgrupo 1, participación, subgrupo 2, toma de decisiones. ¿Listo? Bien hasta ahí. Entonces recordemos, vimos 4. Hermenéutico, fenomenológico, etnográfico, investigación-acción. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Me falta uno. Ah, investigación. Investigación-acción es el último. Entonces, ¿qué sucede? Hasta acá hemos hablado de cómo entendemos el diseño investigativo. Pero investigación cualitativa tiene, para nosotros en general en epidemiología, tiene otra dificultad. Y es no solamente entender el diseño investigativo, sino entender cómo recolecto la información en investigación. ¿Por qué? Porque aquí no llenamos encuestas, aquí no peso, aquí no mido, aquí no tomo muestras de sangre, aquí no tengo un método para medir perímetro abdominal, talle, peso, no sé qué. No. Aquí lo que hago es, a través de una serie de técnicas, procurar como entender y conectar con esta otra persona para poder obtener la mejor información posible. Mientras en lo cuantitativo la mejor información es el examen más ultraviolento tomado, que voy a tomar el examen de sangre con la técnica tal y lo va a procesar y lo va a mandar a Correa, que es el mejor laboratorio de la ciudad y no sé qué. O tener la mejor pesa super hiper mega calibrada, la pesa digital, que me toma el porcentaje de peso graso y el porcentaje de líquido y no sé qué tal cosa. Aquí la calidad de la información es esa capacidad como de conectar y entender el otro. ¿Listo? Porque todos parten de conociendo al otro. Entonces, aquí vamos a tener una dinámica que utilizo varias oportunidades que se llama proactivo. Entonces, como es más fácil y uno entiende mejor cuando enseño que cuando aprendo, Yo también lo vi. entonces lo que vamos a hacer es profe por un día. Los gatos. Entonces, ¿cuál es la tarea? Vamos a armar 3 grupos. Como esta no es actividad calificable, sino que es actividad de entender, entonces vamos a cambiar los grupos. Ya no van a ser 2 sino 3, porque para esta actividad sí necesito 3, porque hay 3 técnicas básicas. Existen muchas otras, pero esas van a ser las 3 básicas. Cada grupo elige al azar, ya les voy a decir cómo va a ser este al azar, una técnica de recolección. Y van a preparar pilas, una microclase de máximo 20 minutos. Y en esos máximo 20 minutos tienen que tener un componente expositivo y un componente práctico. ¿Listo? Es decir, no es solamente pararse acá a echar carreta. Tengo miedo. Tienen que echar carreta y tienen que hacer como un taller aplicativo de las 3 técnicas. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es conformar los grupos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer, tratemos de hacerlo acá. Si no nos vamos para allí. ¿Tres grupos? Tienen que ser 3. ¿De cuántos Porque son grupos? 3 grupos. No. Vengan para acá. Vamos a hacer como un ovalito. Bueno, entonces espéreme, yo